Estamos entonces en el séptimo punto de orden del día sobre la adopción de medidas urgentes contra la pobreza infantil. Presenta la proposición de ley el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Tiene la palabra el señor Oloís. Gracias, señor presidente. Vivimos unos momentos de emergencia social que afecta especialmente a la población infantil más vulnerable. Es cierto que la lucha contra la pobreza infantil no afecta solo a niños y niñas, afecta a sus familias y es consecuencia de la desigualdad. Y necesita profundos cambios en las políticas que la genera y la mantiene. Sin duda, hay que ir a un nuevo modelo económico que apueste por el I más D más I y en el que la competitividad no se logre exclusivamente mediante la sobreexplotación de la mano de obra. Sin duda hay que mejorar la protección laboral, los salarios, la estabilidad en el trabajo, los mecanismos de defensa colectivos. También medidas que impulsen una fiscalidad con más capacidad recaudatoria y con mayor progresividad y reforzar, sin duda, las políticas sociales y corregir los recortes que se han llevado a cabo. Pero esta proposición es mucho más modesta. No trataremos estos cambios que un futuro gobierno, espero, y una acción parlamentaria estratégica en los próximos años tendrá que implementar. Tampoco en esta proposición les pido una declaración de principios o una declaración de intenciones. No dudo que todas y todos los que estamos aquí, en esta comisión, nos conmueve la pobreza infantil. Les pido que mientras no se puedan implementar y aplicar estas nuevas políticas, ayudemos de forma urgente a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas que están haciendo un gran esfuerzo en plantear planes de choque para los próximos meses. He propuesto una cifra, 800 millones de euros, una cifra de mínimos, pero factible. He buscado fundamentarla con la mejor precisión, situando la cifra más adecuada y posible para este esfuerzo presupuestario 2016. Pero tengo que reconocer que en nuestro país ni la contabilidad educativa ni la social tienen hoy buenos instrumentos. El que les propongo es fruto de una proyección de las inversiones extraordinarias que diferentes ayuntamientos que conozco están implementando como planes de choque, y también el recientemente aprobado en el Parlamento de Cataluña, proyectándolo al número de niños y niñas que Save the Children y Cáritas han situado como víctimas de pobreza infantil en todo el Estado español. También he tenido la ayuda de los excelentes servicios de documentación que tenemos a nuestra disposición en esta Cámara. Todo ello me hace pensar que la propuesta que les hago es factible y no tiene que poner en peligro ni la estabilidad presupuestaria e, insisto, no pretende ir más allá que una acción, digamos, de emergencia que me han hecho llegar muchos ayuntamientos que en estos meses están haciendo un enorme esfuerzo en planes de choque, pero que si no tienen un refuerzo presupuestario, este verano, que se cierran las escuelas, este verano que muchas familias no tendrán ayudas necesarias, imprescindibles, y las han de tener, este esfuerzo presupuestario de hoy, aquí y ahora, sería fundamental. Me adelantaré a algunas de las enmiendas que se han presentado y así puedo aprovechar estos minutos. Las enmiendas de Ciudadanos y del PSOE son excelentes para otra PNL y les prometo que si presentan una PNL con estas propuestas, yo se las votaré. Pero no tiene que ver con la emergencia y el objetivo de la PNL que yo presento. Son complementarias, pero no alternativas. La que sí que es complementaria es la de Podemos, En Comú y Marea, que dice algo imprescindible que yo no tenía
porque no se había aprobado la Comisión de Infancia en su momento, que este presupuesto se ha de tener presente, se ha de hacer el seguimiento y se ha de evaluar. Es cierto que ayuntamientos y ayuntamientos hay. Es cierto que comunidades autónomas y comunidades autónomas hay. Y es imprescindible un seguimiento para que este dinero tenga una opción finalista, que se gaste bien y que se den las cuentas a este Parlamento. Pero lo que es más importante, es imprescindible y urgente. Los ayuntamientos así lo dicen. Es cierto, a unos más que otros, que se han puesto a la labor, pero es necesario que no los dejemos solos. Este es el objetivo y espero su voto. Muchas gracias. Bien, como ha dicho el proponente, hay varias enmiendas presentadas a esta proposición de ley. Abrimos el turno de defensa de las enmiendas. Tiene la palabra el Grupo Ciudadano, la señora Miguel Muñoz. Orlena de Miguel. ¿Perdón? ¿Miguel Muñoz? Orlena de Miguel. Venga, Orlena Disculpe, es que no se oye, me ha parecido oír Ciudadanos, pero no sé. Sí, no, tiene la palabra la señora Miguel Muñoz, Orlena María Miguel Muñoz. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Olóriz, estamos de acuerdo en que la reducción, o más aún, la eliminación de la pobreza infantil debe ser una prioridad para las administraciones. Es indudable que el impacto de la crisis, como apuntan ustedes en su proposición, ha sido notablemente más agresivo en los hogares con niños. Lo que no alcanzamos a comprender es que, tras manejar como han hecho el informe de UNICEF al respecto, hayan concluido que para erradicar la pobreza infantil lo más efectivo sea darle más fondos con carácter discrecional a las comunidades autónomas sin un plan u objetivo claro de cómo gastar ese dinero de manera eficiente. Ustedes piden la creación de un fondo de 800 millones, pero sin objetivos claros, sin indicadores, sin la evaluación previa de qué políticas públicas contribuyen realmente a la reducción de esa pobreza. Llegan esa cantidad, nos dice, extrapolando datos de ayuntamientos que usted conoce de Cataluña e incluso de la misma comunidad catalana. ¿Realmente es extrapolable eso al resto de ayuntamientos? Y si esta cantidad no resulta ser suficiente, ¿habrá sido de nuevo muestra de una gran incapacidad del Estado español? ¿O es que quizás esos ayuntamientos que usted conoce, con la Comunidad Autónoma de Cataluña, no es precisamente el mejor modelo de gestión en el que fijarse? Puesto que compartimos el diagnóstico del problema y creemos que lo realmente importante es llegar a acuerdos para dar soluciones, les hemos propuesto un texto alternativo a su propuesta, basándonos en las recomendaciones de UNICEF, que también se recogen en el acuerdo de reforma suscrito entre Ciudadanos y el Partido Socialista. En primer lugar, les proponíamos elaborar un plan específico dirigido a erradicar la pobreza infantil, con la suficiente dotación presupuestaria y que incluya un pacto de Estado en el plazo más breve de tiempo posible. De modo que todas las políticas públicas que se pusieran en marcha desde el Estado respondieran a una estrategia bien definida, común a todos los territorios del Estado y cuyos resultados y eficacia fuesen evaluables. Sí, nos parece bien, a través de la Comisión de Infancia, no tendríamos ningún problema. Por otro lado, según UNICEF, las políticas que tienen un mayor impacto a la hora de reducir la pobreza infantil son aquellas basadas en prestaciones económicas con carácter universal. Los datos que refleja el informe publicado por el Comité Español de UNICEF, titulado Políticas públicas para la reducción de la pobreza infantil en España, señalan que las medidas que más reducen la tasa de pobreza, así como la intensidad de esta, son las del aumento de las transferencias que se otorgan a las familias, como es una prestación universal por hijo a cargo. El informe señala de manera taxativa que una prestación por hijo a cargo similar a la que existen en la mayoría de los países europeos reduciría potencialmente la pobreza infantil en un 18%, que no es poco. En Finlandia, por ejemplo, existe una prestación por hijo a cargo de 140 euros mensuales, que aumentan de manera exponencial según el número de menores a cargo, llegando a casi los 200 euros mensuales en las familias numerosas. En Francia existe una prestación por hijo a cargo de 3 años de duración para nacimientos y adopciones, que supone una prestación mensual de 185,54 euros durante 3 años. En los Países Bajos o en Dinamarca, por ejemplo, optan por una prestación por hijo a cargo que aumenta según va creciendo el menor. Y esa es la situación que tenemos en los países europeos. Sería bueno que tomásemos el ejemplo de políticas que están funcionando en los países de nuestro entorno y, por tanto, les pedimos que incluyan en su propuesta el incrementar la cuantía de la prestación por hijo a cargo y la extensión de su duración con objeto de combatir de forma eficaz la pobreza infantil. Por todo esto, les conmino a que reconsideren nuestra propuesta de enmienda, porque eso es lo realmente importante.
Eso es lo que esperan los españoles de nosotros, que nos pongamos de acuerdo y que seamos eficaces a la hora de solucionar los problemas que realmente los preocupan. Muchas gracias. Palabra por el Grupo Podemos, En Común Podem y En Marea, la señora Marcello Santos. Gracias, presidente. Señorías, quiero empezar haciendo referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por España, que significó que el bienestar de los niños, las niñas y las adolescentes salió de la esfera privada para convertirse en un asunto público, en un bienestar social que conlleva las obligaciones y la responsabilidad para todos los adultos, en particular y en especial énfasis para las instituciones públicas. Sin embargo, la situación de los niños, las niñas y los adolescentes en nuestro país es verdaderamente de emergencia social. Los derechos fundamentales de la infancia se ven vulnerados de forma sistemática en España. Prueba de ello son los más de 500.000 desahucios producidos sin alternativa habitacional en nuestro país, sin que las administraciones hayan dado ninguna respuesta a ello. Quiero resaltar diferentes datos que tengo. La pobreza y la desigualdad han aumentado y lo han hecho mucho más en la población infantil. Según datos del Comité Español de UNICEF, el 30,5% de los menores de 18 años se encuentran en riesgo de pobreza y el 35,8%, un tercio de la población infantil, en riesgo de situación o exclusión social. Según los datos de Infancia de España del 2014 de UNICEF, uno de los rasgos más distintivos de la realidad social española es el riesgo diferencial de pobreza en los hogares con niños. En España, tener hijos es hoy ya un factor de riesgo de pobreza en sí. La pobreza infantil, además, se traduce en medio plazo a mayores costes de prestaciones y en un tejido laboral de menor calidad. Invertir en infancia, señorías, es invertir en el conjunto de toda la sociedad. Señorías, son muchos los retos que tenemos que abordar, las políticas públicas que deben desarrollar para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Empecemos por erradicar la pobreza infantil. En este sentido, vamos a votar sí a la proposición no de ley que se nos presenta hoy. Sin embargo, creemos que debemos dejar claro que el seguimiento y la evaluación, como ha dicho el compañero, debe ser competencia de la Comisión Permanente para la Promoción y la Protección de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, que ya se firmó y se acordó el 16 de marzo a propuesta de Podemos. Sin más, decimos sí a la proposición de ley, siempre y cuando sea desde la Comisión Permanente de Promoción y Protección a los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Socialista. ¿Quién está el grupo? Lidia. Buenos días, presidente, señorías. La infancia, después de todo, es la primera moneda preciosa que la pobreza roba a un niño. Esta frase del escritor británico Anthony Horowitz nos invita a reflexionar. Esta frase podría trasladarnos a escenarios dickensianos, pero lamentablemente remite a nuestro entorno más inmediato, a la España de hoy en día, un país en el que un 30% de los niños y de las niñas, más de 2 millones, viven bajo el umbral de la pobreza. Las políticas dirigidas a la infancia y a la adolescencia han sufrido un severo retroceso a lo largo de la pasada legislatura y, lamentablemente, también en esta, en la que arrastramos el mismo Gobierno, aunque en funciones, con la misma ineficacia y la misma impasividad ante una situación tan grave. Alguien debería tenerlo en cuenta cuando tiene en sus manos la posibilidad de cambiarlo y decide no poner fin a tamaña injusticia. España dedica a la protección de la infancia y de las familias un 1,4% del Producto Interior Bruto, casi la mitad que la media de los 28 países de la Unión Europea y casi 3 veces menos que Dinamarca, que es el país que más destina a esta finalidad. A la escasa cuantía de las prestaciones dirigidas a la infancia se unen los recortes en los servicios públicos, unos recortes que inciden sobre todo en las rentas más bajas, evidentemente, y es la situación de las rentas familiares la que define indudablemente la situación de la infancia. Por eso necesitamos incrementar el salario mínimo interprofesional, extender la protección por desempleo, incrementar las prestaciones no contributivas de la seguridad social, incluidas las prestaciones por hijo a cargo, para dotar a las familias de capacidad para atender sus necesidades básicas. Y es imprescindible reforzar los servicios sociales para dar respuesta a la actual situación de la infancia, también a los niños y a las niñas de familias que han padecido desahucios o los que residen en viviendas inadecuadas. Yendo a la propuesta concreta de Esquerra Republicana, esta plantea una solución transitoria, no consolidada, al problema que nos ocupa. Un fondo está supeditado a la aprobación anual de presupuestos, un fondo se agota.
Consideramos, en cambio, que estamos ante un problema de suficiente envergadura y trascendencia social como para plantear su solución de una manera solvente y, evidentemente, de manera urgente y de manera prioritaria, para plantearlo como un derecho de ciudadanía consolidado a partir del sistema integrado de ingreso mínimo vital. De esta manera, y solo así, podremos atender a las familias en situación de necesidad por carecer de recursos económicos de cualquier naturaleza. Unas 800.000 familias con hijos e hijas no tienen ningún tipo de protección. El informe de UNICEF, al que algunos de ustedes y algunas ya se han referido, que se presentó hace tan solo unos días bajo el título de Equidad para los niños, el caso de España, pone de manifiesto la necesidad urgente de instaurar un sistema de rentas mínimas garantizadas. El referido informe afea la actitud del Gobierno actual, ahora en funciones, porque en la pasada legislatura ninguna de las más de 50 iniciativas legislativas presentadas por la oposición referidas a la infancia pudo ser aprobada. El ingreso mínimo vital requiere del establecimiento de una nueva modalidad no contributiva dentro de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, cuya cuantía sería igual al 80% del IPREM, del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples mensual. Esta cuantía debería incrementarse en función del número de miembros a cargo de la unidad familiar. En razón de lo expuesto, es necesario el incremento de la cobertura de la prestación por hijo a cargo dentro de la modalidad no contributiva de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, así como también el incremento de la cuantía de manera escalonada en función de las rentas familiares. Todo ello en el marco de un nuevo Plan Estratégico Nacional de Infancia y de Adolescencia, que esté dotado de recursos tanto económicos como humanos en cuantía necesaria y suficiente para permitir su aplicación efectiva. Así pues, en el convencimiento de que esta es la mejor solución para atajar este gravísimo problema de la pobreza infantil, presentamos esta enmienda para su aprobación. Bien, abrimos entonces el turno de toma de posición. ¿El Grupo Visto va a intervenir? Señor Martínez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, el tema de la pobreza infantil es muy recurrente en las Cortes Generales. Y esta proposición no de ley presentada por el señor Oloriz Serna forma parte de la inequívoca preocupación de los representantes de los españoles para atajar la tasa de pobreza infantil. Naturalmente, cuando se plantean estos temas, pues se encienden todas las alarmas, porque todos somos conscientes de la importancia de este asunto y el segmento de la población a la que tiene que ir dirigida prioritariamente nuestra atención. Yo no he presentado enmienda alguna y he escuchado en los portavoces de los grupos enmendantes algunas discrepancias respecto al contenido de la iniciativa original. Por tanto, en función de los argumentos del resto de los portavoces, tomaré una decisión respecto a mi voto, si bien mi impresión es que en los últimos 4 años se han dado avances trascendentes en los que el Gobierno ha sido abanderado y también ha sido estimulado por iniciativas parlamentarias en el Congreso y en el Senado. Como dije, en función del resto de intervenciones tomaré una posición definitiva. Muchas gracias. ¿El Grupo Vasco va a intervenir? Sí. Señor Ardaza, tiene la palabra. Sí. Buenas, gracias. Los datos que aparecen en esta iniciativa entendemos que son los que el pasado jueves presentó UNICEF precisamente en esta sede del Congreso. Y es verdad que a la mayoría nos puso en evidencia y nos impactó que la crisis, aunque ya lo sabíamos, pero el ponerlo con números, pues es mucho más duro en aquellos hogares con niños y niñas. Pero nosotros, el Grupo Nacionalista Vasco, vuelve a insistir en que para luchar contra la pobreza infantil hay que luchar contra la pobreza de las familias. Y para ello debemos de llevar a cabo políticas transversales, y estas son fundamentalmente económicas. Nosotros queremos dejar claro que la competencia en materia de servicios sociales y de la lucha contra la exclusión y del sistema de protección de la infancia es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. No nos vamos a oponer a esta iniciativa, pero la verdad es que tampoco nos gustaría que precisamente la crisis del sistema del bienestar pueda llevar o pueda ser la excusa perfecta para una centralización de las políticas públicas. Por el Grupo Democracia y Libertad, señora Rivera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Manifestamos nuestro apoyo a esta iniciativa, como no puede ser de otra manera. De la misma forma nos posicionamos en el Pleno del Congreso cuando
abordamos la propuesta formulada por Podemos de tirar hacia adelante una comisión permanente por el tema de la infancia. La pobreza castiga a todos los colectivos, pero en especial a este, y así lo demuestran todas las cifras. 1 de cada 3 niños se encuentra, niño joven, en riesgo de pobreza. En el último año, a pesar de que la crisis ha dejado de golpear con la virulencia que lo hacía, ha incrementado el riesgo de pobreza en función del grupo de edad, de tal forma que en esta franja de edad del 31,9 al 35,4% es elevado el riesgo, por lo cual vemos que este es un colectivo bien vulnerable que justifica la concreción de la medida que ha presentado el Grupo de Esquerra Republicana. A este grupo, a Democracia y Libertad, no le parece correcto el argumento que acaba de oír por parte de Ciudadanos de que el fondo que se pide, que es de 80 millones de euros a repartir en función de las necesidades entre las comunidades autónomas que tengan competencias, no sea asumible, sencillamente porque el criterio que le parece a la portavoz se ha determinado, según ella, de una forma poco precisa. Si el Grupo Esquerra Republicana fija un fondo mínimo de 80 millones de euros revisable en los sucesivos presupuestos, está estableciendo un mínimo y se pasa de lo abstracto y lo general en el que normalmente nos podemos poner de acuerdo los diputados cuando hay buena voluntad, a una propuesta ya concreta que tiene un número que consideramos nosotros también mínimo. Y decir que esto dejarlo en las comunidades autónomas sin un plan, sin unos criterios, sin unas indicaciones, ya solo falta un manual de instrucciones, por favor. Si hasta aquí lo hemos hecho bien, ¿por qué no lo podemos continuar haciendo bien? Precisamente por esto nosotros daremos apoyo a la propuesta de Esquerra Republicana con independencia de lo que haga en relación a esta enmienda. Gracias. Para finalizar este turno tiene la palabra la señora Bonilla Domínguez, del Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. La lucha contra la pobreza es un objetivo, ha sido y es un objetivo prioritario desde el comienzo de la pasada legislatura y desde esta misma. Desde la convicción profunda de que el empleo es la herramienta fundamental para luchar contra la pobreza, acompañado, por supuesto, de las prestaciones básicas y servicios de calidad a todos los ciudadanos, pero de una manera muy especial a aquellos que están en una situación de mayor necesidad. España, señorías, fue el país de la OCDE en el que más creció la desigualdad entre el 2007 y el 2011, según puso de manifiesto la OCDE en un informe publicado el 19 de junio del 14. El número de personas en riesgo de pobreza aumentó en España de 10,3 millones en 2007 hasta 13 millones a finales del 2012. España había alcanzado cifras récord de desigualdad, pobreza y exclusión y sus magnitudes habían aumentado a mayor ritmo que en la Unión Europea. El número de hogares en que todos sus miembros estaban desempleados se incrementó de forma continua desde el 2006, alcanzando en marzo del 2012 un total de 1.728.000, un aumento de 1.335.000 de hogares con todos sus miembros en paro. Una destrucción de empleo que generó una dinámica insostenible de deterioro de las condiciones sociales. Solo un dato, señorías. Al inicio de la pasada legislatura, 1 de cada 3 niños se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. A pesar de ello, el anterior plan de inclusión concluyó en el año 2010 y el anterior Gobierno socialista desoyó el mandato parlamentario de aprobar un nuevo plan 2011-2013. En el debate del Estado de la Nación, celebrado en 2011, la Resolución 47 decía que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en el marco de la Estrategia Europea 2020, un plan nacional de inclusión social en el segundo semestre de 2011 que tenga en cuenta la evaluación y resultados del Plan Nacional de Acción de Inclusión Social 2008-2010. Señorías, el aumento de la pobreza, y en especial la pobreza infantil, ha sido desde el minuto 1 una preocupación constante para el Gobierno del Partido Popular en la legislatura 2012-2015, por lo que se han ido tomando determinadas medidas dirigidas a hacer frente a este problema que afecta especialmente a las familias más vulnerables con hijos a cargo.
En España, señorías, se han realizado reformas estructurales profundas que han mejorado la situación desde el 2011. Reformas que han permitido la recuperación económica y una creación de empleo vitales para mejorar el bienestar social de todos los españoles. Reformas de amplio calado social dirigidas a las personas y familias más vulnerables. El empleo, las prestaciones sociales y los servicios públicos de calidad constituyen la política más eficaz para luchar contra la pobreza y el riesgo de exclusión, especialmente después de que el paro se duplicara en España durante las 2 legislaturas anteriores a 2012. Y así lo dicen los informes publicados. Por eso la reforma laboral, la reforma sanitaria, la reforma educativa, la reforma de la dependencia o la consolidación del sistema de pensiones pusieron los cimientos necesarios para dar la vuelta a la situación heredada al comienzo de la legislatura del 2011. A las reformas mencionadas hay que unir también la reforma fiscal, cuyo impacto es mayor para las familias con menos ingresos y que creó la primera vez en España cheques familiares para familias monoparentales con hijos con discapacidad o dependencia y para familias numerosas. Además, con el objetivo de hacer frente al impacto que la crisis económica estaba teniendo sobre la sociedad en su conjunto y de forma específica sobre los colectivos más desfavorecidos y la repercusión sobre la infancia más vulnerable, se aprobó mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de diciembre del 2013 el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2013-2016, compuesto por 240 medidas, como herramienta principal contra la pobreza y la exclusión social. En el marco de este plan se ha diseñado la primera estrategia nacional integral dirigida a las personas sin hogar. El plan aborda de forma prioritaria la adopción de políticas universales para luchar contra la pobreza infantil, el bienestar de la infancia y el apoyo a las familias dentro de un enfoque estratégico basado en la inclusión activa. Muchas de ellas, señorías, ya se han cumplido. Y cito algunas. Mantenimiento del plan concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de las corporaciones locales. En 2014 se crea un nuevo fondo extraordinario para la lucha contra la pobreza infantil con una dotación de 17 millones de euros para las comunidades autónomas para financiar precisamente prestaciones económicas de urgencia social. En el ejercicio 2015 se creó una nueva partida presupuestaria para programas de apoyo a la familia e infancia con una dotación de 32 millones de euros sin compromiso de cofinanciación por parte ni de las comunidades autónomas ni de las corporaciones locales. En el presente ejercicio, señorías, 2016, se ha incrementado esta dotación hasta 48 millones de euros. A las actuaciones anteriores, igualmente en cumplimiento de lo previsto por este plan, también hay que citar determinadas medidas dirigidas al apoyo a las familias más vulnerables. Desarrollo del nuevo Fondo Europeo de Ayudas a los Más Desfavorecidos. Se ha reforzado el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, destinado a garantizar, mediante un sistema de anticipos a cuenta a los hijos menores de edad y mayores de edad con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, el pago de alimentos reconocidos o impagados establecidos en convenios judiciales de separación o divorcio. Se continúa apoyando a las familias numerosas y a aquellas con todos sus miembros en desempleo. En materia de protección frente al desempleo se ha dado continuidad y adaptado el programa de recualificación profesional del Plan Prepara. Se ha consolidado, y son muchas las medidas, y se ha hecho más operativo el Fondo Social de Viviendas. La Comisión de Seguimiento del Fondo Social de Viviendas acordó el 14 de septiembre del 2015 ampliar en 3.974 el número de pisos destinados a las personas afectadas por la situación de crisis. Finalmente, señorías, la recomendación de la Comisión Europea de incorporar los nuevos fondos sociales en España, los recursos del Fondo Social Europeo en el plano nacional estarán dedicados a luchar contra la pobreza en un porcentaje del 25,62%, con lo que se rebasa el mínimo del 20% fijada por la Comisión. Termino, señor presidente. A pesar de que la gestión de los servicios sociales forma parte del ámbito de las comunidades autónomas, los presupuestos generales del Estado en políticas transversales, ya lo he dicho, tanto en el de servicios sociales como ministerios también de cooperación y agricultura, han dotado de partidas. Señorías, para el Gobierno del Partido Popular ha sido, es y seguirá siendo una prioridad combatir y erradicar la pobreza y poner a disposición de los ciudadanos los recursos suficientes para que puedan tener una vida absolutamente digna y oportunidades de futuro. Muchas gracias. Bien, el proponente de la PNL había dicho no solamente es para si aceptas o no las enmiendas presentadas. No se abre ningún debate. Ciudadanos y PSOE no se ajustan al objetivo. Podemos sí. Ok.